regálanos una oración antes de empezar. Perfecto, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Padre, Espíritu del Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Amado Señor, nos reunimos en tu nombre a compartir un poco de nuestra experiencia, hablar de nuestro amor, el amor que te tenemos, Señor, el amor que hay entre nosotros, el amor de hermanos, el amor de hijos, cubiertos por el manto de la Santísima Virgen María. Todo lo hacemos para la mayor gloria de Dios y el bien de nuestras almas. Limpia de nosotros todo rastro de soberbia, vanidad, orgullo, amor propio, deseo de aplausos, fama. Purifica nuestro corazón, hazlo siempre recto, rectifica siempre nuestra intención, enviando la fuerza de tu Espíritu Santo, que todavía tenemos el sabor del Pentecostés, para que sea el Espíritu el que se encargue de conducir este programa y que todo lo hagamos siempre conforme a tu divino querer. Que no estorbemos nosotros, sino que seas tú, Señor, que sea tu Espíritu el que nos guíe. Y a ti, Madre Santísima, te suplicamos que nos enseñes a ser como tú, que intercedas ante tu divino Hijo para que este pequeño momento de compartir tenga mucho fruto espiritual para nosotros, pero también para todos los hermanos que nos honran con su presencia. San José, a ti te suplicamos, nos enseñes a ser como tú, a amar a Jesús y a María como tú. También nos queremos entregar del todo a ti para que de tus manos nos lleves a tus tesoros, Jesús y María. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Padre, del Hijo, Santo. Espíritu Santo. Amén. Tú tienes la Amén. Virgencita, yo tengo a San José. Mira. Así es, hermano. Y la Virgen con el niño y San José con el niño. Bueno, hermano, qué bendición. Ahora sí, Wilson, cuéntanos una reseña de quién es Wilson Tamayo. Cuando uno le preguntan yo le digo curriculum vitae, porque se habla del curriculum vitae, es como en la hoja de vida, el ridiculum vitae sería eso como, a ver, vos qué, pues, qué sos. ¿Qué Entonces la hubo, su gente hoja de esperaría, vida? pues, sí, la gente esperaría que uno empiece a decir no lo que es, sino lo que ha hecho. Pero en realidad me parece que es importante apuntar a lo que uno es. Y yo siempre que me piden quién es Wilson Tamayo, yo digo, lo primero que soy es un bautizado. Y ya con eso saben demasiado de Amén, mí. Decir que amén, soy un amén. bautizado ya es demasiado. Porque No lo decir había eso escuchado significa una presentación así, Wilson, nunca. Soy un sí. bautizado. Ave María. Hermano, es que decime, ¿qué significa eso? O sea, estamos hablando de que si sos bautizado, sos hijo de Dios por la gracia, heredero del reino, tu herencia, tu morada está en el cielo, tenés a la Virgen por madre, al Padre Celestial por Padre tuyo, a Jesús por hermano, todos nosotros somos No, hermanos. hermano. Es decir, eso me parece que lo define más a uno que los títulos que uno pueda tener, que la trayectoria que uno pueda tener, que digamos, los Es que es frutos lo más humanos. importante, a lo que vinimos. A lo que vinimos exactamente. Entonces yo siempre empiezo con eso porque me parece que, de hecho, la consagración a la Virgen lo que hace es recoger nuevamente el valor del bautismo. Así es. Aquí estamos. Por lazos, de lazos. Qué belleza, hermano, qué belleza. Ahorita te cuento, ahorita te cuento. Vale, vale. Sigue. Entonces, hombre, soy un bautizado que no conocía el valor de mi bautismo. A los 15 años el Señor toca mi corazón, porque era un bautizado que vivía como pagano, pero a los 15 años de vida el Señor toca mi corazón, empieza un proceso de conversión. Ya a los 15 años casi que me declaraba ateo, muy lejos de la religión, muy distante de la fe, con los típicos argumentos que el mundo te vende, ¿no? Como confesarme con un cura más pecador que yo, si Dios es tan bueno porque existe el mal, en fin, los curas y las monjas inventan el infierno para hacernos dar miedo y empezar a tener pues como un comportamiento moral, más o menos lo de siempre. Tenía como esos argumentos, me empecé a alejar mucho de la fe, una familia bien católica. Dios toca mi corazón, 29 de abril del año 2000. Un primo mío va, me visita, Cristian, en una noche, 29 de abril del año 2000, 7 de la noche, al 30 de abril del año 2000, 6 de la mañana. Fue una noche completa de diálogo con mi primo, de oración, de preguntarle tantas cosas, de que él me respondiera tantas otras. Y te digo que pasamos toda la noche en eso y justo cuando comenzaba a clarear la mañana, también mi alma empezaba a iluminarse de nuevo. Después de pasar de una oscuridad, de vida de pecado, los 15 años, pues, no era pues así como que el ángel, pues, que mis papás creían, pero el Señor toca mi corazón y empieza un proceso de conversión.
Eso me lleva a consagrarme a Jesús por María, a entender a Dios ya no como algo externo, sino como como la dimensión fundante de mi existencia. Sí, Juan Pablo. Por esta conversación, a raíz de esta conversación. A raíz de esa conversación, fue exactamente una noche. Es decir, yo el 29 de abril a las 6 de la tarde me declaraba casi ateo. El 30 de abril a las 6 de la mañana quería consagrarme a la Santísima Virgen María, confesarme, ir a misa todos los días, rezar el rosario todos los días, ayunar todos los viernes, vivir la castidad. Wow, Dios mío, hermano. ¿Y por qué crees que llegó eso así? O sea, lo aceptaste tan rápido. ¿Qué pasó en ti? Mira, eso fue una gracia como tumbativa, los teólogos llaman eso una gracia tumbativa, y de esas gracias que estremecen lo profundo del alma de una persona, llega como a las fibras más íntimas del corazón. Uno no sabe ni por qué, porque básicamente lo que me decía mi primo no era pues así como que uno dijese cosas que jamás hubiese escuchado. No, más o menos lo había escuchado, pero la gracia que ve en ese momento fue una gracia sobrenatural. Yo creo que hay varios elementos. Uno, mi primo estaba en los caminos de Dios, estaba en un proceso de conversión muy serio, una vida muy sólida de oración. Entonces yo creo que eso hace muy eficaz la palabra de la persona. Dos, yo pienso que la oración de toda la familia que nosotros tenemos, pensá en las abuelitas tan piadosas, pensá en las tías religiosas que uno tiene, que esta familiar es monjita, que este familiar es cura, que uno los Bueno, entiende y muy paisa, ¿no? distantes. Y Y paisa que paisa, la... claro. Tienen una fe muy profunda, por lo menos unas raíces muy profundas. Yo creo que toda esa oración que se pasan haciendo nuestros familiares por nosotros, nuestras abuelas, nuestros papás, eso tarde o temprano surte un efecto en el alma. Tarde o temprano el Señor como que acumula todas esas Amén. gracias y llega el momento de quiebre y el Señor le dice al ángel, oiga, usted tiene todas esas gracias acumuladas, suelte eso, hermano, este es el momento, tírele el chorro completo de gracia. Y yo creo que fue así para mí, ¿no? O sea, en ese momento Wow. experimenté una transformación, un cambio de vida, yo creo que fue muy radical, porque estamos hablando hace 21 años, ¿no? Y desde eso es que misa todos los días, rosario todos los días, ayuno los viernes, vida de la castidad. O sea, no fue simplemente un momento de calentura, el momento pues como de la emoción, sino que hubo perseverancia. Entonces yo digo, ahí ha habido una gracia que yo no me merezco ni del que soy artífice, sino simplemente beneficiario. O sea, yo me considero que soy beneficiario de un regalo que no merezco y que pues tengo que tratar de responder a la altura del regalo que he recibido. 29 de Jesús. abril del año 2000. Bueno, a partir de eso, Dios santo. me consagro a Jesús por María, después yo estudio ingeniería informática, yo soy de profesión ingeniero de sistemas, luego estudio teología también por el movimiento, Lazos empezó a configurarse como, pasó de ser un grupo de oración a ser una comunidad, de ser una comunidad a ser un movimiento, entonces empezó a superar las fronteras de Colombia y bueno, vimos la necesidad de darle como una mayor estructura teológica, entonces estudié teología, ahora estoy haciendo una maestría en educación de la familia, estoy haciendo una maestría en teología, bueno, pero todo eso accesorio, secundario, nada que se compara con mi ser de bautizado. Lo que sí tiene mucho que ver con esto es que soy papá, padre de 5 hijos, uno en el cielo, 3 corriendo por la casa y otro en la barriguita de mi esposa. Entonces, Sí, sí, 5 sí, sí, hijos. he visto. Un niño, el mayorcito Pablo, y 3 niñas. Mi esposa está esperando en este momento una bebé. Y en el cielo creemos, intuimos nosotros que ella también es una niña. De hecho, le decimos Juanita porque, no sé, tenemos la corazonada de que era una niña. Y si cuando lleguemos al cielo no era Juanita, sino Juanito, nos sabrá perdonar el bebé. Sí, claro. Aquí son 4 niños y una niña. Ah, mira, al revés. Oye, Wilson, qué impresión. Yo les soy honesto a todos, yo no he escuchado tu testimonio. De hecho, me quería dejar sorprender. Bueno, ya llegamos al tema de lazos ahorita porque ya lo mencionaste, pero qué impresión como el Señor te estaba preparando, como tú dices, por las oraciones de la mamá, de los abuelos y no sé de quién más, que yo sé que aquí me tienen también en este momento esas oraciones de mi madre y mis abuelas, seguramente, pero no había escuchado esto que fuera así tan, o sea, ¿estabas en la mala o algo para aceptar o simplemente llegó la charla y ya? Porque es que normalmente uno acepta a Dios cuando está en la inmunda. ¿No fue tu caso? Mm, a ver, podía estar peor, podía estar peor. Es decir, no estaba bien. A ver, ya estaba metido en el licor, no, drogas nunca me gustaron. Pues cosas malas, pues como vandálicas, no.
pero sí muy mundano, pues, o sea, fin de semana, farra, rumba, licor, amigos. El que no le hace eh, daño a nadie. Exactamente, exactamente. Un tipo relativamente sano, pero mundano, pero mundano. Me pasó que me pegué una borrachera, hermano, me acuerdo el 1 de enero del año 2000. Una borrachera monumental. Creo que fue la más grande y la única así de esa magnitud en mi vida. Llegué a la casa pues borrachísimo, mis amigos me llevaron, tenía 15 años, Mm. habíamos estado rumbeando con los amigos y llegué a la casa, pues abrí la puerta como pude. Mi casa en ese entonces tenía un corredor muy largo, golpeé todos los cuadros del corredor, ya te imaginas, eran 3 4 de la mañana, me acuesto a dormir y me empieza a dar vueltas toda la habitación, Ah. de tal manera que, hermano, vomitada monumental, Uy, uy. pero hasta la bilis, pues te cuento, ¿no? O sea, y El vomité a disco, un que siente lado, uno que estaba en un disco ahí dando vueltas. no, y estaba tan ebrio que giré 180 grados el cuerpo y me vomité al otro lado también de la cama. Y ahí, dormí en medio de vómito, te imaginas el vómito pasando por detrás del cuello. Al día siguiente, la cara, casi que podía ver lo que había comido el día anterior en la No. cara. No, no te lo juro. Ay, 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 no, pero sí te la pegaste horrible. Soy un poquito descriptivo porque es que el pecado es asqueroso, hermano. Sí, El pecado gracias. es hediondo, el pecado es asqueroso. A veces una de las estrategias que tiene el enemigo es mostrarnos el pecado como algo prometedor, dulcísimo. Claro, lo que te muestra es esa primera parte, pero lo que no te Mm. muestra es las consecuencias de lo que vas a hacer, la No le triste interesa, consecuencia. no le No, no, interesa para nada. mostrarlo. Y por el contrario, vende la fe a la inversa. Cuando te habla de la fe, Dios, renunciar, castidad, rezar todo el día, no podés volver a parrear. Claro, te muestra la renuncia, pero no te muestra la dimensión del amor, la dimensión espiritual, la alegría, el gozo, la paz interior, la felicidad verdadera, los amigos auténticos, el amor supremo que experimentas, la capacidad de amar por encima de los límites de la propia carnalidad. O sea, eso no te lo muestra. Yo siempre he dicho que pecar es gozar 2 minutos para llorar toda una vida. Pecar es gozar 2 minutos para llorar toda una vida. En cambio, estar en gracia es llorar 2 minutos para gozar toda una vida. Porque claro, Mm. implica un esfuerzo, comporta una lucha, pero son 2 minutos de lucha a comparación de una vida incomparablemente superior a la que tenías antes. Pero qué difícil es entender eso, ¿no, Wilson? Qué duro. En el mundo es muy duro entender. Sin Dios uno no lo entiende. Uno quiere No, no, hacer lo no. contrario. Exactamente. A uno le Wilson, venden la idea. sí, no, pues todo el día, en cualquier medio, en cualquier mensaje, en la oficina, en el trabajo, o sea, tenemos que tener un carro nuevo porque es que la felicidad es eso, ¿sí? O sea, etcétera, etcétera, etcétera. Wilson, ya mencionaste a Lazos y yo quiero decirte que nosotros amamos Lazos y no es porque tú estés acá. Nosotros amamos Lazos porque fue la comunidad, el retiro que Dios puso en nosotros cuando nos íbamos a separar con Ana María, hoy en día mi esposa, en ese momento no éramos esposos, y el Señor nos manda este retiro sin buscarlo. Entonces nosotros tenemos un cariño particular, pero muy particular, casi que a donde vamos, bueno, hoy en día pertenezco a una comunidad que se llama Misioneros Laicos de la Sagrada Familia, que la amamos, que es la comunidad que empezó a orar por nosotros antecitos de irnos al retiro de Lazos, pero a la cual nosotros no pertenecíamos porque bueno, porque pues está uno en ese caminar y que uno no le para bolas y fanáticos y bla, 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 y ya sabes tú, como decías tú, ese sacerdote más pecador que yo que me va a confesar, bueno, de ese estilo. Y llega Lazos y pues bueno, tú ya la tienes clara. ¿Cómo llega Lazos a la vida de Wilson Tamayo? Ve, Lazos en realidad inicia con mi familia. La primera reunión que se hace en la casa de una tía abuela mía con mis primos. ¿Cómo surge Lazos? Rodrigo, un laico comprometido, que a partir de un secuestro tuvo una experiencia muy fuerte con Dios y dedicó su vida entera pues como a la evangelización. Él hacía cenáculos de oración, hacía cenáculos pues en varias casas, y una tía abuela mía conoció uno de esos cenáculos. Entonces unos primos, tenían ellos unos primos suyos evangélicos
que les empezaron a hablar mal de la Virgen, les empezaron a decir pues que la Virgen tenía más hijos, que la Virgen no era ninguna pues mujer santa, en fin, lo de siempre, ¿no? Entonces mis primos le dicen a mis tías que rezaban, pero no tenían nada de formación, y mis tías solamente les dicen, cállense, no digan esas cosas tan horribles, eso es del diablo, no digan eso. Pero mis primos decían, a ver, pero denos argumentos, ¿no? Nosotros queremos es saber, estamos preguntando. Entonces mi tía Rubí dice, pues yo conozco un señor que les puede ayudar. Venga, vamos a un cenáculo. Entonces Rodrigo estaba ese día, era un 14 de julio del 99. 14 de julio del 99, llegan a esa casa aquí en Laureles, en Medellín, y Rodrigo sale, atiende a los chicos, les explica pues el tema de la Virgen María, pues que en la Biblia aparece la palabra hermanos, pero la palabra hermanos en la Biblia es una palabra muy amplia que significa, puede significar personas de la misma tribu, que ejercen las mismas funciones, personas del mismo pueblo, primos, tío y sobrino. Es decir, la palabra hermanos en la Biblia puede significar muchísimas cosas. Entonces Rodrigo les hace como esta pequeña apologética, ellos quedan como muy motivados. Rodrigo les da una bendición, la bendición de María Auxiliadora, la bendición de la Virgen, que yo también la recibí el día en que inicio mi proceso de conversión. Y mis primos quedan tan motivados que le dicen, Rodrigo les dice a mis primos, pues hagamos un grupo de oración. Entonces ellos dicen, sí. Y Rodrigo dice, ¿dónde? Entonces una tía mía dice, yo ofrezco mi casa. El primer grupo de oración se reúne el 16 de julio de 1999, ahí en una casa de Laureles, unas 15 personas, y hacen, digamos, un grupo de oración inicialmente. Mi primo Cristian ingresa a ese pequeño grupo y ya después, entonces me habla de esto, me habla de la conversión, me habla de la consagración, y así termino yo vinculándome a Lazos de Amor Mariano unos 9 meses después de que hicieron el primer grupo. Pero cuando yo entré, Lazos era un grupo de oración familiar, pues, a ver, como que yo invito a la gente amiga, a mis primos, mis familiares, a hacer un rosario en la casa, meditamos la palabra y se acabó. Pero vimos cómo Dios, a partir de esto, fue generando inquietud de, bueno, necesitamos formación. Bueno, vamos a hacer unas consagraciones. Entonces vamos a hacer unos retiros. Entonces, para predicar esos retiros, pues tenemos que formarnos mejor. Y entonces tenemos que tener una periodicidad, unas prácticas espirituales, porque los retiros eran pesaditos, pues. No eran los típicos retiros de las personas súper religiosas, que va todo el mundo, pues, a ver, un retiro espiritual, y aparecen pues todas las viejitas piadosas al retiro espiritual. No, nada que ver. Ese retiro espiritual era para llevar al amigo ateo de la universidad, a la amiga satánica del trabajo. Empezamos, a ver, venga. Al amigo ateo marxista, leninista, comunista, venga para acá. Que Dios me tocó el corazón y yo le quiero contar esto. Al fascista radical también, venga para acá. Y entonces... Pero tuvo que haber una preparación muy fuerte, ¿no, Wilson? Pienso yo, porque pues se estaban metiendo con ligas mayores. Con lo que fuera, hermano. Yo creo que más que una preparación muy fuerte, teníamos una confianza muy grande. Porque nosotros veíamos, hombre, pues nosotros, a ver, ni pensábamos. O sea, yo lo miro ahora en retrospectiva y yo digo, madre mía, o sea, ¿con qué nos metimos? Pero en esa época teníamos la inocencia de quien confía y fuimos respaldados por Dios y todavía lo somos. Es decir, yo te digo que en los retiros espirituales han ido pues los super guerrilleros, super paramilitares, o sea, unas conversiones de una gente que uno dice, Dios mío, o sea, esto es impresionante. Y no que el retiro lo dictó Wilson Tamayo y por eso se convirtieron, no, nada. Hermano, el retiro lo dicta quien sea y hay una gracia en sí misma. Hay misioneritos, yo me acuerdo de un testigo de Jehová muy formado, fue al retiro y empezó pues a argumentarle al misionero predicador, y en ese entonces el misionero apenas estaba empezando, no tenía muchos argumentos, pero se le acercó, lo abrazó y le dijo, ve hermano, yo no sé responderle muchas de estas cosas. Lo que sí sé es que la Virgen ha cambiado mi vida y quiere cambiar la suya. Lo abrazó, el tipo cayó de rodillas, se puso a llorar y se convirtió. Dios santo. Claro, unas gracias que uno dice, esto solo puede ser de Dios. Por supuesto que después ha habido un proceso de mayor formación, un proceso de mayor estructuración teológica, mayor fundamentación bíblica, mayores argumentos, apología, pues, en fin. Pero a lo que me refiero es que no confiamos ni podemos confiar en nuestra propia fuerza, porque siempre es la gracia de Dios la que actúa. Sí, no soy yo, es Dios a través. Definitivamente. Entonces, digamos que Lazos tiene, empezó pues así,
y ya se configuró pues como un movimiento con las aprobaciones eclesiásticas correspondientes. Está en este momento en 23 países, somos cerca de 15.000 misioneros en todo el mundo, que incluye sacerdotes, religiosas, religiosos, consagrados. Jesús, Estamos hablando de matrimonios, qué hay jóvenes, bendición. niños. Ha sido pues una cuestión que nos ha desbordado porque nosotros no vivimos, digamos, propiamente del movimiento, sino que nosotros tenemos pues nuestro trabajo secular. Hemos organizado nuestra vida para que nos quede toda la disponibilidad No, y me posible consta. para el Cu- movimiento. Cuando yo fui, habían servidores que trabajaban en San Andresito, aquí en Bogotá, habían servidores profesores, había de todo tipo, servidores, o sea, y gente con cargos importantes y allá sirviéndole a uno, sirviéndole la comidita, lavando la loza, o sea, esto es una cosa hermosa. Sí, a veces, mira, el empresario invita a todos sus empleados y llegan los empleados y encuentra a su jefe empresario lavando el baño, trapeando, sirviéndole la comida, con guantes, metiendo, destaqueando un baño, con todo ese pecado que hay ahí. Jesús. No, no, la gracia de Dios es abundante. Entonces, eso ha sido muy bonito. Y aquí, pues, hermano, nadie es más que nadie. Nos ponemos una camisetica muy sencillita, no sé si la has visto, una Sí, 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 camisetica por supuesto. simple, sencilla. Han querido, pues, que, hombre, que nos vistamos, pues, como el duque de Nueva Orleans, pues, no, 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 ¿Cómo sencillito, era Jesús? ¿Cómo se vestía Jesús? como un pequeño hábito, sobre todo para que nadie diga, a ver, este es quién, el ingeniero qué, este es el gerente de qué empresa, este en qué carro vino. Hombre, vos te pones la camiseta y no sabes quién es quién. Ahí se acaba el glamour, se acaba todo. O sea, vos, una camiseta simple que de alguna manera nos ayuda a mantener un espíritu sencillo, simple, humilde. Y más bien le pasa a uno que después de tiempo de estar con un misionero te das cuenta que era el gerente de no sé qué empresa importante. Pero después de tiempo. No tiene la menor idea. Entonces, purifica mucho la intención, purifica mucho la intención. Ahí va el movimiento, pues no es un movimiento perfecto, todos los movimientos tenemos nuestras luchas, el movimiento sigue en proceso de maduración, de formación. Para nosotros el movimiento tiene un fin que es difundir la consagración, difundirla y vivirla. Eso es para nosotros lazos de amor mariano. El camino que Dios nos dio para vivir nuestra consagración total a Jesús por María, según el método de Amén, Montfort, que no es pues amén. una invención del movimiento, sino que es una espiritualidad que la Iglesia valora mucho, es una espiritualidad ya muy probada con un santo canonizado que fue Montfort el que escribió el tratado, con cualquier cantidad de santos que han probado esa espiritualidad y ha resultado muy eficaz. San Juan Pablo II, pues es el último grande consagrado que tenemos, pero Madre Angélica era consagrada, la Madre Laura era consagrada, a ver, Fulton Sheen, o sea, estamos hablando de grandes santos de esta época, consagrados a Jesús por María por el método de Montfort. Wilson, es pura fe, creo, ¿no? O sea, empezaste, cuando nosotros salimos del retiro de lazos, de las primeras cosas que hicimos fue instaurar un grupo de oración en nuestra casa, de hecho. O sea, creo que pues me quedo con eso, mucha gente sacará sus conclusiones por fe, empezar en una casa y mira lo que el Señor creyendo, con la fe, ¿cómo es que dijiste? Con la fe pura que ustedes tenían. Mira, mira, ha trascendido fronteras, países y están en 25 países, ¿me dices? 23 países en este momento, pues, 23 el movimiento. países, por creerle al Señor. Sí, 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 sí. Indudablemente, yo creo que nadie puede decir que esto ha sido una obra del ingenio de alguna persona, un estratega que muy inteligentemente trazó los planes de expansión del movimiento. Nada, hermano. Te digo que nosotros hemos sido cero proselitistas, en el sentido pues de que no hemos hecho, a ver, una campaña para llegar a tal lugar. Para nada. Solito se va dando. Venía gente de retiro, entonces empezó a llegar mucha gente acá a Medellín, de Cali, todos los familiares invitaban a sus familiares de Cali. Entonces hubo un momento donde era tal el flujo de personas de Cali que, pues, a ver, vayan, hablen con el obispo y hagan el retiro allá. Llegábamos donde el obispo, hablábamos con él, hacíamos el Sí. retiro allá, hacía en Bogotá, que hacía en Barranquilla. Vino un misionero del Ecuador a dictar unas charlas que nosotros invitamos al movimiento. Le cancelaron una charla a él y le dijimos, pues hombre, este fin de semana, si lo tiene libre, lo invitamos para que viva un retiro de los nuestros, pues usted sabe mucho más que nosotros, pero para que conozca. Pues el tipo quedó tan fascinado que llevó lazos al Ecuador. Y en Ecuador Ah, ahora están en todas las ciudades de Ecuador está el movimiento. Asimismo de Venezuela, de Estados Unidos también vino un colombiano y bueno, para Nueva York, Miami, Boston, Pensilvania, pues, en fin, Dios ahora mío. estamos
en el oeste. Y estamos también en este momento bueno, en Los Ángeles. En fin, el movimiento ha ido creciendo, pero te digo, nos hemos dado cuenta de algo. Y es que hacemos preparación para la consagración a los indios Wayuu. Le hacemos la preparación y entonces les decimos quién como Dios en Wayuu. Ah, mira, mira, aprendí cómo se dice. Se dice A ver. Harray Macaca Mareiwa. Harray Macaca Mareiwa. Y nadie Jarra y como macaca Dios maregua. Y nadie como ellos se responde, Nohotsu Macaca Mareiwa. Entonces, No, Hotsu, macaca maregua. Ave María. allá son un grupo de misioneros evangelizando a los indígenas y en la Universidad de Princeton, en el campus de la Universidad de Princeton, donde dio clase Albert Einstein, hay también misioneros preparando a gente para la consagración. Entonces yo digo, Para hombre, es que todos. esto, claro, es que el lenguaje del amor es un lenguaje universal. El lenguaje de la consagración es un lenguaje universal. Todo corazón desea amar y ser amado en verdad. Y Dios es el único que te ama en verdad y que te enseña a amar en verdad. Por esa razón creo que el movimiento se ha ido extendiendo tanto y nos ha tocado despaisificarlo un poquito. Despaisificarlo. Porque el principio era muy paisa. Arepa con chocolate, quesito y las montañas paisas. Bueno, nos ha tocado, vos sabes que los paisas tenemos fama de ser muy encerrados, es que somos encerrados hasta por las montañas. El Valle de la Burra queda en medio de montaña y todo el mundo cree que el mundo termina donde se acaba la montaña. Nos ha tocado ir abriendo un poquito la mente, conociendo nuevas Primero pasar la culturas. montaña, después la frontera, dice. Claro, 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 claro. Pero ha sido bien bonito, ha sido bien hermoso porque uno que ve tanto odio, incluso en un mismo país, que los rolos, que los costeños, que los paisas, que esto. Pero vos acá no tenés ni rolos, ni costeños, ni paisas, ni caleños, vos tenés hermanos. Ni santanderianos, ni Es que eso es nada, vos Dios. tenés hermanos. Eso es Dios, hermanos, hermanos. Un consejo, Wilson, para todas estas personas que de pronto tienen pensado abrir un grupo de oración en su casa o ya llevan un grupo de oración, pero que como que están flaqueando, como que no sé si eso está dando fruto, se va a acabar la pena. ¿Qué les dirías? A ver, yo creo que lo primero es que uno tiene que discernir muy bien qué quiere Dios, ¿cierto? No tanto es mi proyecto, sino el proyecto de Dios. Uno tiene que poner todo en oración y decirle al Señor, aquí están tus instrumentos. Nosotros tenemos una emoción en nuestro interior que nos lleva a hacer este grupo de oración, pero no nos apegamos a nada, que a veces uno se apega a una obra que es propia creyendo que es de Dios. Uno tiene que tener un sano desprendimiento de todo, incluso de lazos de amor mariano, de el apostolado que haces en este momento. Hay un momento donde los apostolados pueden ocupar el lugar de Dios y en eso uno tiene que ser muy prudente. Uno en eso siempre un santo abandono. Decirle, Señor, yo hago esto porque creo que es tu voluntad. Pero si no es tu voluntad, tranquilo, no te Quítalo. preocupes. O sea, autorizado completamente. Segundo, me parece que los grupos de oración que difundió tanto el padre Pío de Pietrelcina son un modelo de apostolado, como un método apostólico muy eficaz, porque permite una cierta cercanía que desafortunadamente en muchos ambientes eclesiales no se logra. Pues estás en la casa, tienes gente alrededor, podéis hacer un ambiente muy propicio para la oración, apagar un poco la luz, poner un buen altar de la Virgen. Yo creo que esos ambientes hay que disponerlos porque mucha gente está buscando calor de hogar. Uno necesita dar acogida. Hay personas que necesitan es cariño y estar ahí. Tercero, me parece que es tremendamente importante el Santo Rosario. Nosotros cuando empezamos Lazos, al principio había días que no se hacía el rosario y eso empezó a llegar gente hasta de tres ojos, hermano. Gente rarísima, gente que le importaba era ir allá por las niñas. No, ponga el rosario de primero y un rosario no a la carrera, no tirado, sino un rosario bien hecho. Pues tampoco pues haga un rosario de 4 horas, pero un rosario bien sentido, un rosario meditado, ojalá cantado. Bueno, que la gente entienda el valor del rosario, que es una cosa bien linda. Luego hay que ser, predicar el Evangelio, decía San Francisco de Asís, sine glosa, como sin explicación. La glosa es como el pie de página de las cosas. Nosotros normalmente hemos tratado de suavizar mucho el mensaje, creyendo que con eso vamos a atraer a la gente, cuando en realidad lo que hacemos es alejarla. No vamos a caer en fanatismo, no vamos a caer en cosas irracionales, no, no vamos a caer en caudillismos, pues adorar a una persona, al predicador, al señor del grupo de oración, pero sí
ser atrevidos en la propuesta del Evangelio. Es decir, a nosotros yo tenía 15 años y me hablaban de la castidad con claridad, me hablaban de lo nocivo que eran ciertas músicas con claridad, y eso en vez de ahuyentarme me animaba, porque el joven, ¿Quién te hablaba de esto? Perdón, Wilson. en el grupo de oración, pues, a ver, que Rodrigo, que los que Estabas en el grupo de oración. predicaban, Ok. claro, claro, ya cuando empecé mi proceso de Sí. conversión. Ah, ok. Entonces, no es que, ay, vamos a conservar esa conversión hablando suavecito, no hablemos del pecado, no hablemos de temas que son sensibles. Obviamente siempre la centralidad es Cristo, la salvación de Cristo, la misericordia de Dios. Pero es que para yo recibir misericordia tengo que entender primero que soy miserable. Si la misericordia es el Dios que pone su corazón en la miseria del hombre, miserere cordis, ¿no? Entonces, yo tengo que experimentarme miserable, entender mi miseria para poder clamar misericordia. Pero si yo no sé que soy pecador, si yo no sé qué cosas malas que estoy haciendo, hay que iluminar la conciencia. Repito, con mucho equilibrio, siempre desde la misericordia de Dios, nunca tratando de infundir miedos, pero por Dios, pero es que hay que decirle, es que el La pecado verdad. es una esclavitud. A ver, hermano, la persona es esclava y no lo sabe. Usted tiene que decirle a la persona, usted es esclava. Y todo lo que está viviendo, el peso que siente, las ganas de suicidarse, el deseo de acabar su matrimonio, todo eso es producto de la esclavitud en que vive. Lo primero que tengo que mostrarle es los grillos y las cadenas que le atan, para después Wilson, mostrarle a Cristo liberador. me nace una pregunta con esto que estás diciendo y que de pronto es, pero para que quede clara. Se me acerca una persona que está buscando de Dios, que está metida en el mundo con mil problemas. ¿Cuál debe ser mi actitud hacia esta persona para empezar a hablarle de Dios? ¿Con la verdad, pero con el amor de Dios? ¿O cómo uno aplica esta verdad del Señor a alguien teniendo, no sé, como caridad? ¿Cómo sería? Caridad y claridad. Caridad y claridad. Ambas cosas son necesarias. Obviamente hay una pedagogía en el proceso de la conversión de la persona, ¿no? A ver, esta persona pues no conoce nada de Dios. Lo primero que le vas a decir no es, hombre, vos estás en pecado mortal y te vas a condenar. Hombre, no, pues obviamente la persona dice, no, pues muchas gracias, que Dios lo bendiga, chao, ¿cierto? Sí, Uno, pero tampoco decirle, hombre, no se preocupe, usted puede comulgar porque Dios es pura misericordia, hágale, hermano. Usted es el tipo con moza, aeromoza y sucursal, y usted puede hacer lo que quiera, no te preocupe. Tampoco. A ver, hombre, a ver, hombre. bien paisa, hermosa, hermosa y sucursal, Dios mío. Sí, sí, sí. No, usted tiene que, caridad y claridad. Caridad siempre, trato amable, querido, escuchar, ayudar a la persona, ayudarle a encontrar la raíz de su problema, tratar de mostrar el rostro misericordioso de Dios, pero también mostrarle en qué te has metido. Entonces no hay una fórmula única, porque no hay un alma igual a otra. Uno tiene que dejarse guiar por el amor, uno tiene que dejarse guiar por suplicar al Señor un discernimiento, uno tiene que tener algo que San Ignacio de Loyola llamaba discernimiento de espíritus. El discernimiento de los espíritus no se refería a San Ignacio de Loyola propiamente pues como al campo del exorcismo, como a ver qué espíritu es este, no, se refería al discernimiento del propio espíritu. ¿Qué mueve mi alma? ¿Ese espíritu que mueve mi alma es de Dios o no es de Dios? ¿Es un espíritu mundano, es un espíritu propio, es un espíritu demoníaco o es en verdad el Espíritu Santo? Entonces, uno tiene que tener tacto. A ver, yo pienso, por ejemplo, en familiares míos que son nada conversos. Yo en muchas ocasiones cometí actos de imprudencia y en muchas ocasiones me faltó más misericordia. Entonces, todo hay que decirlo. Pero no puede uno capitular en la proclamación de la verdad en virtud de una misericordia mal entendida. La misericordia es la puerta de acceso a la verdad. No se puede desligar misericordia y verdad. Hay que ayudar a la persona a hacer un recorrido, acompañarla. Obviamente lo primero no es una propuesta ética, porque el cristianismo no es una propuesta ética si no le encuentro con una persona que es Jesucristo. A veces uno puede caer en el error de decirle, a ver, lo que usted tiene que hacer es un cambio ético, un cambio moral. A ver, yo te digo, yo estuve en Egipto, estuvimos en una peregrinación en Tierra Santa, de ahí nos fuimos a Egipto hace algunos años, y en Egipto la gente es muy religiosa, pero son todos musulmanes, y éticamente algunos intachables. Entonces, lo que te hace cristiano no es simplemente tener un buen comportamiento. Lo que te hace cristiano es que te encontraste con una persona que se llama Jesús, que transforma tu vida, que te sana, que te salva, pero ese compromiso con Cristo te tiene que llevar a cumplir aquello que dice el Señor en el Evangelio de San Juan en el capítulo 15. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Porque, hermanos, a ver, es que si no, hay una línea en la teología moral
que se llama la opción fundamental. Cuando uno estudia teología le enseñan esto de la opción fundamental, que es algo así como más o menos el protestantismo, lo que decía Lutero. Lutero decía, haga usted lo que quiera, lo importante es que usted tenga fe. Usted tenga fe y después puede pecar. Lutero decía, una persona puede adulterar 1000 veces en un día y si cree, eso no afectará para nada a su salvación. Y dice por ahí en una homilía, peca y peca fuertemente, pero cree más fuertemente aún y te salvarás. Hombre, no. Entonces lo que dice la opción fundamental es, usted ame a Cristo. Usted tiene un amor por Cristo muy lindo, listo. Después lo que haga no importa, lo importante es que usted siga amando a Cristo. A ver, hermano, es como yo digo, yo amo mucho a mi esposa, pero tengo otra mujer. Pues si yo amo a mi esposa, hechos son amores y no buenas razones. A ver, yo tengo que mostrarlo con hechos, debe haber una coherencia de vida. Entonces se debe llevar a la persona ya en un proceso pedagógico, pero sí que hay que llevar a la persona a que descubra la raíz de su mal, que está en el pecado, y ayudarle a renunciar a ello. Repito, primero preséntale a Cristo, primero preséntale su misericordia, primero intenta sanar sus heridas, alimenta su vientre si tiene hambre, abrázalo si está llorando, cúbrelo si tiene frío, pero no Wow. somos nosotros simplemente una ONG de beneficencia. No somos una ONG simplemente para ayudar socialmente a las personas. Para eso hay muchas organizaciones. Lo propio de nosotros es presentar lo más grande que tenemos, que es Cristo. Jesús es lo más grande que tenemos y es un tesoro y no nos podemos avergonzar de este tesoro. Qué hermoso, hermano, lo que acabas de decir. Dios te pague, porque esto último me caló muchísimo. Si tiene hambre, dale de comer. Si tiene frío, abrígalo, pero también necesitas la verdad del Señor ahí, ¿no? Termina volviéndose una beneficencia y lo que pasa en la calle, bueno, en fin. Wilson, ya tocaste el tema de tu familia, de tu esposa un poco. Cuéntanos cómo llegó esa esposa y cómo llevas un matrimonio bajo los reglamentos de nuestro Señor. ¿Cómo es Wilson Tamayo como papá, como esposo? Pero ¿cómo conociste a tu señora? Mi esposa nació en el mismo pueblo que yo, pero no nos conocimos pues nunca en el pueblo. Yo soy de un pueblo cercano a Medellín que se llama Granada, Antioquia. Es un pueblo pequeñito, es un pueblo, no tiene ningún atractivo turístico más que la gente y la fe. Una gente maravillosa y una fe profunda. Unos santos sacerdotes que estuvieron párrocos allá por décadas, cimentaron una fe, pero hermano, que todavía hoy da frutos. Entonces, mi esposa nace en Granada, yo también, pero nada que ver, nos conocemos en el movimiento. Ella entra al movimiento, un misionero era el novio de ella, un amigo mío era novio de ella, el misionero es el que la trae al movimiento. Yo hace muchos años le dicto el retiro espiritual a ella, la novia de mi amigo, ellos terminan después, pasan muchos años, y en la JMJ de Madrid, en la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, que fuimos varias gente del movimiento, fuimos varios jóvenes, en aquel entonces cuando éramos jóvenes, eso fue en 2011, ella también fue. Y mira lo providencial, en el bus en el que hacíamos pues, los recorridos allá en Madrid, quedamos nosotros adelante y ella y su prima atrás. Pues ahí comenzamos a conversar. Oye, me pareció una chica atractiva, me pareció una chica bien, pero no, pues nunca había considerado pues nada, ¿no? Ahí empezamos a hablar, pues claro, fue bien interesante, empezamos a conversar bastante, empezamos pues como a conocernos un poco más y ya después empezamos a hacer mucho apostolado juntos. Resulta que una prima de ella empezó a tener como un momento como de ansiedad, intentos de suicidio. Entonces ella, bueno, en realidad la prima de Lili, de mi esposa, me pidió el favor que le ayudáramos a la prima que tenían en común. Yo, hombre, pues de mil amores, a ver, una chica hermosa, la prima pues de ella, todo el dinero del mundo, mejor dicho, una depresión de la nada. Entonces empezamos a hacer apostolados, me la empecé a llevar pues a orfanatos, a la señora con la lepra que se le estaba cayendo la piel a pedazos, íbamos a hacer oración allá. Wow. Entonces yo empecé a organizar todo esto y a veces me acompañaba la prima de mi esposa, la prima que tenían en común y a veces mi esposa. Pero al final la prima, la que estaba pues como en esa crisis, empezó a salir, pero yo ya tenía como muchos apostolados planeados. Entonces yo le decía, a ver, tengo esto, ¿para dónde vamos? ¿Tú puedes? Ella, sí, yo puedo. Venga, vamos. Entonces empezamos a hacer, terminamos pues como haciendo apostolado juntos, pero te digo honestamente, pues con toda sinceridad, nada pues malintencionado, pues Ah, no fue malintencionado un no, pues plan, a no fue ver, un plan, el plan lo tenía no, el no, no. Señor.
Sí, 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 sí. Que tampoco hubiera sido pues mala intención, ¿no? Pero no, porque yo le decía al Señor, Señor, si me vas a dar otra mujer, ojalá sea rápido esposa. O sea, sabes, tenía un par de noviazgos muy lindos en el movimiento, puros. Nosotros tuvimos nuestros noviazgos sin relaciones sexuales, como Dios manda. Castidad Eh, total. entonces, castidad. Habían sido dos noviazgos muy lindos que me habían enseñado mucho y no quedaron pues las heridas propias de aquellos que se utilizan mutuamente. Entonces yo ya no quería, yo le decía, Señor, pues lo que vos querás, pero si me vas a mandar otra novia, que sea mi esposa, ojalá. Y así fue, pues Lili, una mujer absolutamente madura, una mujer muy centrada, una mujer pues ya profesional, con su trabajo, empresa que habían formado con sus hermanas, de mucho criterio. Esto fue clave y pues nos enamoramos, ahí empezamos pues un proceso de discernimiento, nuestro director espiritual nos acompañó siempre, también el director del movimiento, un noviazgo en castidad. Y cuando digo en castidad es castidad, en el sentido pues de que no tuvimos relaciones sexuales, nos mantuvimos pues lejos de todo riesgo y peligro, pero no significa que no me gustara, que no me atrajera sexualmente, pues claro, es que eso es natural, está muy bien, es natural que haya una atracción sexual, lo que no está bien es que esa atracción te domine, uno tiene que ordenar esto, ordenarlo al amor verdadero, porque si uno deja que esto le domine, pues termina uno sin discernir adecuadamente. Yo recuerdo, por Que no te ejemplo, una domine la chica, carne. claro, una de las novias que yo tuve me pareció una chica muy atractiva, y yo estoy seguro que si yo me hubiera acostado con ella, seguramente me hubiera casado con ella. Y hoy sería el tipo más desgraciado del mundo. Y te lo voy a explicar. Porque esta era una exnovia, ¿no? Una exnovia que me parecía muy atractiva físicamente y que me gustaba mucho, pues, digamos que tenía una fuerte pulsión sexual por ella, y esto lo digo con toda libertad para que entendamos que la iglesia no es que vaya contra la naturaleza del hombre, sino que quiere ayudar a ordenar una naturaleza herida. Pero resulta que yo discernía que ella no nos complementábamos mutuamente. No teníamos algo que un sacerdote santo, el padre Horacio Bojorges, todo lo que encuentren del padre Horacio Bojorges, se los recomiendo. Es un jesuita Bojorges, Bojorges, sí, con no, B, curioso. con B de ¿Como bueno, una ¿no? H intermedia o con J? No, con J. Ok, Horacio Bojorges. Bojorges. Eh, Y entonces este sacerdote habla de algo que se llama la amistad conyugal, que eso es lo que en el fondo soporta el matrimonio. La amistad conyugal es esa integración entre voluntades, ese complemento que se expresa en el libro de Génesis, ese carne de mi carne, hueso de mi hueso, no es otra cosa que encontré quien me complemente, ese estar juntos que se constituye en ideales en común, porque todo el mundo dice, no, que muy rico que tengan distintos gustos. A ver, en cosas secundarias sí, pero en cosas esenciales no. En cosas esenciales es nuestra fe, la crianza de nuestros hijos, nuestros principios. Entonces, esa amistad conyugal, digamos que con esta otra chica no lo tenía. Entonces a veces no éramos complementos, no encontrábamos ni qué hablar, era un poco complicado siendo una chica maravillosa. Entonces yo digo, si me hubiese acostado con ella, por supuesto que me hubiese enganchado sexualmente, pero Claro. luego no hubiera quedado nada, no hubiera quedado nada, hermano. O sea, por eso la iglesia es sabia y te dice, la iglesia y la Sagrada Escritura y el Señor, no fornicarás, sexto mandamiento, te dice no lo hagas, pero es para proteger el amor, para que no puedas discernir adecuadamente si esta es la persona con la que voy a pasar el resto de mi vida. Porque esto es como los baristas. Vos sabes que los baristas, esas personas que les encanta el café, que catan café y entonces que en tal tostión y que esto tiene notas de esto y bueno, la acidez. Entonces, lo primero que te dicen es quítale el dulce. Si usted no le quita el dulce, usted no va a Claro. saber a qué sabe el café. El dulce no deja conocer el verdadero sabor del café. En un noviazgo, si tienen el dulce del sexo, porque evidentemente es algo dulce, pues es algo que vincula, fue hecho por Dios para que generara placer, pero si tienes ese dulce, no vas a lograr discernir con claridad quién es la persona con la que estás. No lo vas a lograr, por más que uno se engañe. Y, De pues acuerdo, hermano, es que los resultados son obvios. Pues todo el mundo hoy tiene sexo, se casa y a los 3 meses se divorcia. La de pregunta acuerdo. es, ¿por qué se divorcian? Porque si yo no sabía que ella era tan mal genio, yo no sabía que él era tan vago, yo no sabía... Pero no estuvieron de novios 2 años, ¿cómo que no lo sabían? Pero hermano, es que el sexo es tan maravilloso que no te deja ver con claridad, De te acuerdo. genera Te una tal adhesión a la distrae. persona que no te deja ver, te distrae, Mm, mm. te desorienta, te vela. Y entonces, Sí,
cuando un noviazgo quiere en realidad saber si somos el uno para el otro, quiten el sexo. Pero radicalmente, no es, bueno, 8 días sin sexo para ver si no, 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 hombre, a ver, es que vamos a apostar por conocer nuestras almas. En el noviazgo se deben conocer las almas. En el matrimonio se conocerán los cuerpos de dos almas que ya se conocen. Hoy pasa al revés, la gente se conoce sus cuerpos en el Sí. noviazgo y cuando se casan conocen demasiado Y es lo tarde que el todos alma de la quieren otra hacer. persona. Lo que quieren hacer es, no, vivamos juntos a ver si funcionamos y para dar el otro paso, ¿no? Ya todo está hace rato, claramente hace Hace rato. rato. Y es que el tema es que no podemos permitir que nos domine la carne. O sea, si nos domina la carne el tema del sexo, nos va a dominar la carne de las puertas de la casa para afuera o inclusive adentro, dejando llenar de pensamientos lo que sea, pues nuestra mente, ¿no? Qué importante todo esto que dices, Wilson. Te agradezco porque creo que esa virtud tenemos que seguirla aplicando siempre. Pues no sé, te cedo obviamente a ti esa parte. En el matrimonio, ¿tú sigues aplicando la castidad? Claro. Es una virtud contracorriente, la castidad es una virtud contracorriente y esto es importante porque la gente va a decir, hombre, obviamente pues todo el mundo tiene sexo, ¿cómo van a decir esto? Hombre, sí, es una virtud contracorriente de raíces amargas, porque no siempre es fácil practicarla, se requiere oración, se requiere virtud, se requiere misa, rosario, se requiere la vida de la gracia, la confesión frecuente, el ayuno, pero de frutos dulcísimos. Raíz amarga, pero frutos dulces. Esa es la castidad. Entonces, en el noviazgo se practica la castidad de una manera que es la castidad celibataria. Es decir, en el noviazgo se practica la castidad no teniendo relaciones sexuales. En el matrimonio se practica la castidad, obviamente teniendo relaciones sexuales como Dios las quiere. Porque no es esto de que me casé y ya pues podemos hacer lo que quiera, lo que queramos. Hombre, no. No, hombre, porque es que siguen siendo dos personas con dignidad, siguen siendo dos personas que deben estar abiertas a la vida. No son dos animales atados con la misma cadena de lujuria. Una sexualidad bonita, linda, placentera, por supuesto, pues no es una castidad. La castidad del matrimonio no significa pues que tienen que apagar la luz, mijos, y no puede ver nada porque es pecado. Para nada, hombre, la iglesia La sabe. pijama de antes amarrada al dedo gordo del pie y que mire. Sí, sí, pues, y la ruana en la mitad de ellos, no, hombre, no, hombre, por supuesto que no. La castidad en el matrimonio se entiende. Me parece que hay una dimensión muy linda que se llama la teología del cuerpo. Me parece que es algo muy lindo que ahora se está desarrollando mucho en la iglesia, que nos ayuda a entender los cuerpos no como algo malo, como algo nocivo, sino como regalos de Dios. El cuerpo humano, uno tiene una clara intuición de que el cuerpo del hombre está hecho para el cuerpo de la mujer y viceversa. Y cuando el cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer se aman en Dios, entonces para mí el cuerpo de mi esposa es ventana para lo divino, para lo eterno. Uno escoge si el cuerpo de la otra persona se convierte en un ídolo o se convierte en un ícono. Mm. Un ídolo es algo que suplanta a Dios. Un ídolo es algo que suplanta a Dios. Y cuando yo idolatro la pasión, idolatro el placer por el placer, entonces quiero usar a la otra persona y creo que en la otra persona encontraré todo lo que necesito, convierto el cuerpo de la otra persona en un ídolo. Pero cuando yo ordeno mi sexualidad según Dios, entonces la otra persona no es un ídolo, que es quien suplanta a Dios, sino un ícono. ¿Qué es un ícono? Un ícono es una ventana a lo espiritual, a lo eterno, una ventana a lo divino. El cuerpo de mi esposa no me aleja de Dios, sino que el cuerpo de mi esposa me acerca a Dios en una sexualidad bien vivida, placentera, en una sexualidad como Dios quiere que se viva, una sexualidad humana, una sexualidad donde no se degrada a la otra persona, una sexualidad que está abierta a la vida, una relación sexual que se dispone a los hijos, y los hijos entendidos como una bendición. Hombre, no significa que en cada relación sexual se deba tener un hijo, pues la iglesia no piensa eso. La iglesia se habla de apertura a la vida, pero también de paternidad responsable. Pero seamos honestos, estamos en una sociedad egoísta, una sociedad que ha visto en los hijos una esclavitud, algo malo. Entonces, nosotros debemos ir contracorriente diciendo, hombre, los hijos no son algo malo, los hijos son una bendición, la más grande bendición. Juan Pablo, en toda la historia de la humanidad no ha habido una cultura que haya considerado a los hijos una maldición. Incluso las culturas más paganas siempre veían en los hijos una bendición. Nosotros, por primera vez en toda la historia de la humanidad, tenemos una cultura que considera a los hijos una maldición. Eso es una locura lo que estamos viviendo en este momento. ¿Qué le dirías a Entonces, la gente? Perdón, a no, ver, termina si quieres, perdóname. no, que la castidad en el matrimonio se entiende abiertos a la vida, pero buscando vivir, intensificar el amor. Entonces, el romanticismo no se sustrae de un matrimonio cristiano, debe estar presente.
El romanticismo, el cuerpo de la mujer está hecho para su esposo, el cuerpo del hombre está hecho para su esposa. Entonces no hay nada indigno en el cuerpo, ni de él ni de ella. Nada indigno en la relación sexual, al punto que la relación sexual entre dos que están casados, que participan de la gracia del sacramento del matrimonio, no solamente no es mala, no es pecaminosa, como han querido decir que la iglesia dice, han hecho una caricatura, para nada, la iglesia jamás ha hecho eso, sino que al contrario es virtuosa. El matrimonio es un sacramento y por consiguiente la consumación del matrimonio santifica a los cónyuges, al punto que dos que se aman en gracia de Dios en una relación sexual crecen en santidad. Así como cuando yo digo voy a rezar el rosario o voy a misa y crecí en santidad, dos esposos que se unen en una intimidad sexual linda, pura, placentera, vivida como Dios quiere, donde el amor se incrementa. Ahí hay un crecimiento de la santidad. Terminan más santos que en el momento en que iniciaron la intimidad conyugal. O sea, casi que le podrías decir a tu esposa hoy, mi amor, ¿quieres ser más santa? Claro. Ojo con esas palabras, Wilson, se mete en un lío. Ya no van a aguantar a su esposo diciéndole, la quiero santificar, mija, la quiero santificar. Pero teológicamente es así. La sexualidad Hermoso. matrimonial es hermosa, hermano. Hermosa. Y es tan hermosa y son tan una sola carne y es una dimensión tan bella que a esa sola carne 9 meses después se le puede bautizar porque está abierta la vida. Entonces, estamos hablando de algo bellísimo. Hermano, esto que tú dices es la realidad. Hoy en día lo entiendo, sigo en proceso, obviamente, lo comparto 100%, pero qué difícil es llegar a comprender esto en el día a día. Sin los sacramentos y sin acercarse al Señor y sin todos los días lucharla, ¿no? Porque lo que hablamos es un bombardeo de desinformación, de esto, de aquello, preservativos, pastillas, hágale tranquilo. Bueno, ¿cómo, cómo, cómo uno, de, como un joven que está, pero no hablemos de joven, hermano, porque yo conozco gente de 50 y 60 años que siguen en una locura eterna, ¿no? ¿Cómo uno logra, pues claro, por supuesto, Dios, pero cómo uno logra no ver, no buscar a alguien solamente por un pedazo de carne, cómo ponerle fin y entender que estamos hechos para unirnos en el matrimonio con otra persona, no para venir locos en el mundo. Y bueno, cuando yo entendí, te comento algo, Wilson, a raíz del retiro, y entendí que todas las mujeres con las que yo me había acostado llevaba ese bulto aquí, 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 aquí. ¡Ah! Hermano, yo dije, ¿qué hice? O sea, ¿qué hice? Dios mío. O sea, me toca lucharla mucho para quitarme esos bultos de encima. O sea, de pronto todavía, estaba hablando de eso fue en el 2012, de pronto todavía seguramente lo estoy luchando, porque pues bueno, un proceso como el tuyo y como el de muchos está lleno de espinas, de cruces, llevo la cruz en este momento, pero ojalá la gente entendiera de una vez por todas que el tema en Dios no es un fanatismo, que el tema en Dios es la guía y es el camino que tenemos que seguir. Y por ejemplo, en el tema de la castidad, tan invadida que todo el mundo lo que tiene es, venga, vámonos de novios, tengamos sexo, miremos si funcionamos o no en base al sexo. ¿Cómo le hacemos entender esto a los muchachos que el orden es diferente? Ve, Juan Pablo, yo te digo, hombre, existen todas las razones antropológicas, sociológicas, pues puedes hablar de razones, pues, digamos, de orden muy natural, para demostrar que siempre la castidad corresponde más a la búsqueda de la virtud y del amor verdadero. Uno podría, en ese orden de ideas, dar muchos argumentos. Uno podría hablar de las consecuencias físicas de estar con una y otra persona, uno podría hablar de las consecuencias de orden más afectivo, el apego que genera esto, las heridas después con que uno se encuentra a estas pobres niñas o estos pobres muchachos destrozados, usados los unos a los otros, ya cuando intentan amar no son capaces, lo único que son capaces es de dar pedazos de un corazón que han pisoteado y que han mal logrado. Entonces, como cuando un vaso que estaba destinado a llenarse de agua y a saciar la sed de otras personas, ese vaso ya no tiene agua, termina uno dando pedazos de vidrio y cortando a los demás. Uno podría dar todas esas razones, pero yo te voy a decir lo que me convenció a mí. El argumento que me convenció a mí fue uno: no fornicarás. A mí eso me convenció.
Porque cuando yo experimenté el amor de Dios, yo entendí que Dios me amaba. Cuando yo entendí que Dios me amaba, comprendí que cualquier cosa que Dios me pidiera iba a ser para mi bien, aunque no lo entendiera. Aunque en ese momento me pareciera patas arriba. Yo no entendía nada, pero entendía que Dios me amaba. Y me experimenté tan amado de Dios, tan brutalmente abrazado por su amor, tan extraordinariamente iluminado por el fuego de su Espíritu Santo, que a mí no me quedó duda alguna de que lo que él me decía era cierto. Luego yo entendí miles de argumentos, pero el argumento para mí fue ese. El que me ama, mi papá que me ama, me ha dicho, no lo hagas. Y no me importó nada más. Y mira que fue muy curioso porque años después conocí el testimonio de Eduardo Verástegui. Todos conocemos el bellísimo testimonio de Eduardo Verástegui, este famoso actor y ahora productor de Hollywood mexicano, que tuvo un proceso de conversión a los 33 años, un tipo considerado uno de los tipos más atractivos en el top 100 de los hispanos, en fin, tipo pues puesto en su sitio, mujeriego, a más no poder, y Dios le toca el corazón y empieza a vivir la castidad. Esto hace 15 años ya. Empieza a vivir la castidad. Pero no fueron tanto los argumentos, fue un encuentro con Cristo. Él tuvo un encuentro con Dios. Ese encuentro con el amor lo transforma a uno y le hace entender que el amor tiene más forma de cruz que de corazón. Que el amor tiene más rostro de abnegación, sacrificio y entrega que de placer, de gusto y de gozo. Que el amor verdadero está en darse y no tanto en recibir. Claro que hay una dimensión recíproca en el amor. El Papa Benedicto XVI habla del amor eros y el amor agape. En una encíclica muy bella que se llama Deus Caritas Est, él dice, hombre, son dos dimensiones del amor válida. El eros es ese amor que recibe, es ese amor que pide, es ese amor más sensual, más placentero. El ágape o agape es un amor más oblativo, más de entrega. Pero el Papa dice, aunque ambas son dimensiones del amor, el ágape debe purificar al eros. Porque si uno, hermano, se deja guiar solo por su placer, por su pasión, uno va a terminar destruido. El placer es como el fuego. El fuego es maravilloso en la chimenea en medio de una noche helada, pero es terrible en medio de la casa, abrazando y consumiendo todo lo que se encuentra y quemando todo lo que ve a su paso. El fuego tiene que estar ordenado para que caliente. El placer debe estar ordenado. Cuando se desordena el placer, terminas en las aberraciones de un tipo que conocí en Barranquilla, que se me acercó llorando, un tipo 2 metros de alto, rubio, ojos claros, una mole de 120 kilos de carne magra, solo músculo. ¿Quién es Wilson, ¿Quién es Wilson Tamayo? Y yo soy yo. Quiero hablar contigo. A ver, hermano, ¿qué quiere hablar? Siéntese. Y la conversación fue esta. Bueno. Le dije, dígame qué quiere. Le dije, cuénteme. Y el tipo comienza así. Lo que pasa es que... Y se puso a llorar como una Ay, nena Dios santo. de 3 años. Ay, Yo Jesús. veía esa mole de músculos, hermano, llorando. Tú le hacías así, pues, a sus bíceps, Sí. tríceps. ¿Qué hubo? Oiga, varón, ¿qué hubo, hermano? Lloraba y lloraba y lloraba. Y ya cuando se calmó, me dijo, es que me ha costado con tantas mujeres en mi vida que ya no soy capaz de amar a ninguna. Bueno, Ay, hasta ahí yo empecé a hablar, bueno, venga, yo le explico, y el tipo seguía llorando. Y me dijo, no, no, es que eso no es lo más grave. Lo más grave es que he empezado a tener atracción sexual hacia mi propio hijo de 4 años. Dios. Así quedé yo. Yo quedé estupefacto. Y yo lloraba el tipo y decía, soy un monstruo, soy un monstruo. Obviamente el tipo no había hecho nada, no había pasado nada y el tipo tuvo un proceso de conversión, gracias a Dios. Pero ¿a qué te puede llevar el placer mal vivido? ¿A qué te puede Claro. llevar el fuego cuando le das rienda suelta? Te devora. Si no lo ordenas, te va a devorar. Va a acabar contigo, va a acabar con esas niñas, va a acabar con los otros matrimonios, con tu propio matrimonio. Yo conozco gente que me dice, yo amo a mi familia, pero no soy capaz de dejar a la otra mujer que tengo. No, no soy Duro. capaz. Eres un esclavo. Entonces el sexo no se hizo para esclavizarte. El sexo se hizo para que te unas, te vincules. No para que te amarres, sino para que te unas con la persona que amas. Y creo que eso es un reto que tenemos y tenemos que ser valientes, ir contracorriente. Yo hoy puedo decir, valió la pena, valió la pena. Y tenemos, mi esposa y yo vivimos una sexualidad maravillosa, hermosa, estupenda. Una sexualidad llena de amor, llena de placer.
una sexualidad llena de Dios, una sexualidad abierta a la vida. Entonces a uno le dicen, ¿y si no funciona? Dígame usted cómo no prueba antes, y si no funciona, señores, cuando hay amor, cuando hay amor, todo funciona. Y cuando no hay amor, nada funciona. Usted dirá, pero yo me acosté con la prostituta y funcionó. Váyase a vivir con la prostituta, a tener sexo todos los días, a ver si es capaz de vivir con ella. A los 4 días se va, porque si no hay amor, nada funciona. El amor es lo que vincula. Adelante, Juanpa. Wilson, con respecto a esto, cuando yo entendí lo que tú estás diciendo y cuando el Señor nos dio el regalo de podernos casar por la iglesia, yo le dije a mi esposa, ojalá yo hubiera llegado virgen al matrimonio contigo, cuando yo entendí esta dimensión. Porque es que uno, de hombre sobre todo, le meten en la cabeza, eso antes de que se case, hágale, friegue y haga todo lo que quiera para que después no tenga. Quítese más bien el peso de encima de todo lo que se echó. Y más bien no lo haga después de que se case, a ver si es que es fácil después de que usted trae una cola con unas inclinaciones así gigantes. O sea, por Dios, ¿no? Pero mira lo que le venden a uno también la idea. Entonces, es tan grande lo que estás diciendo, hermano, y mi esposa me dijo lo mismo. Me dijo, ojalá yo también hubiera llegado a vivir en el matrimonio contigo. Ella ni se compara con la loco que yo fui, pues tristemente, cuando yo entré al medio de la televisión, pues bueno, te imaginarás. Y las oraciones de mi mamá fue las que me sostuvieron de embarrarla más, pero cuando lo entendí dije, uy, Señor, perdón, perdón, perdón de corazón, perdón, porque bueno, sí, a él, pero el daño que me hice yo, Jesús bendito. Wilson, esta pregunta te la iba a decir antes, pero y la han hecho mucho. ¿Qué le dirías tú a las personas que no quieren tener hijos o que quieren tener uno? Y si acaso se animan a 2 hijos, por el miedo que nos han infundido, que nos dicen, bueno, ya sabrás todo lo que nos dicen, porque tú vas para el cuarto, yo tengo 5. Y yo sé. Mira, lo primero que hay que decirle a esas personas es que están colonizadas ideológicamente. Hay una colonización ideológica. Eso no es un pensamiento que corresponda a la naturaleza, sino a una conquista ideológica que han sembrado sobre nosotros. Eso se debe a una falsa teoría de un sacerdote anglicano, economista también, llamado Thomas Malthus. Malthus, siglo XIX, dijo que la población mundial iba a crecer en mayor velocidad que la capacidad de producción que tiene el ser humano, ¿no? Por consiguiente, él dijo que para la década de los 80, si no me falla la memoria, habría más personas que capacidad de alimentar las personas. Por eso debía haber un estricto control de la natalidad. A partir de esa idea malthusiana, empezaron a bombardearnos, a ideologizarnos, desde que éramos niños hasta ahora, a decirnos que los niños son un problema, a decirnos que los niños son una desgracia, a decirnos que los niños te impiden tu desarrollo profesional, que deforman tu cuerpo, que los niños son una pereza porque ellos lloran todo el día, que son un desastre, que empezaron a trabajarnos desde que éramos niños y empezamos a recibir todo eso. Esto se convirtió después en políticas de Estado. Entre ellas hay una política de Estado muy famosa que aparece en un informe llamado el informe Kissinger. El informe Kissinger es un informe de los Estados Unidos que hizo un señor de apellido Kissinger precisamente, no me acuerdo si fue en la presidencia de Nixon, que decía que hay unos países que tienen muchos recursos naturales y estos recursos, pues si esos países siguen creciendo, se van a convertir en un problema para la seguridad de Estados Unidos, que necesitará de esos recursos. Estados Unidos ocupa el 5% de la población mundial, pero fácilmente puede consumir el 30% de los recursos del mundo. Entonces, entonces decían, no podemos dejar que estos países consuman nuestros recursos, pues los recursos que son de ellos, pero que nosotros vamos a utilizar. Hay una colonización. Entonces, desde ahí empezaron a sembrarnos métodos anticonceptivos, pastillas gratis, preservativos gratis. ¿Ustedes por qué creen que regalan todo eso? Porque la gente es muy linda, noble y bella, porque todo eso está financiado por personas a las que no les interesa que nosotros tengamos hijos, porque nos consumimos los recursos que según ellos les corresponden. Entonces, hay un proceso de control demográfico, un control de la población en el crecimiento que ha sido muy marcado, y el informe Kissinger curiosamente menciona a Colombia, uno de los países
que están en la mira de ese informe. Estamos hablando de unos 30, 40 años atrás que se sacó el informe. Y este informe dice específicamente, yo lo leí hace algún tiempo, dice que vamos a promover que las personas quieran tener máximo 2 hijos. Y voy a preguntarse a cualquier joven hoy, máximo ¿cuántos hijos tendría? 2, no más. Pero exagerado. Más, o sea, eso sería ya una familia numerosa para ellos. Sí, Dios mío. Mm. Entonces, y nos han hecho perder de vista la finalidad de la vida. La finalidad de la vida está en el amor. Y yo creo que uno no experimenta más amor en su vida que aquel que uno tiene hacia sus hijos. No puede haber una experiencia más cercana al amor que Dios nos tiene que el amor que Mm. nosotros le tenemos a nuestros hijos. Es un amor absolutamente incomparable. Es un Sí. amor que te llena, que te planifica. Puedes pasar toda la noche al lado de ellos porque tienen fiebre. Ahora mi niña mayorcita, Marianita, ha estado vomitando y entonces en la noche nos levantamos el uno, el otro, que limpie el vómito. Pero, hermano, puedes pasar toda la noche terrible, un dolor de cabeza el día siguiente, pero se te acerca, te mira con esos ojos gigantes, te voltea el rostro, sus crespitos cubren su rostro y te dicen, No hay papá, te nada que se amo, le compare, hermano, aparte del Señor, ¿no? No papá, hay te nada. amo. Eso compensa todos los esfuerzos, sacrificios, todo lo que quieras. Y tu corazón se siente lleno. Porque, a ver, yo me hago esta reflexión. Si fuimos hechos para la felicidad, y tú crees que los hijos te van a estorbar para la felicidad, a ver, pregúntate, ¿los viajes te han dado la felicidad que anhelas? No. ¿El dinero la felicidad que anhelas? No. ¿El sexo la felicidad que anhelas? No. Pero unos hijos bien llevados te van a dar la felicidad que anhelas, porque eso corresponde a tu naturaleza. Algún filósofo decía que la felicidad es el cumplir aquello que le es propio a la naturaleza. Aquello que corresponde a la naturaleza es lo que nos hace felices. Y lo que nos corresponde como naturaleza es procrear, es decir, tener hijos. Eso es una cuestión muy propia. A mí no me hace infeliz no poder volar porque no corresponde a mi naturaleza volar. Yo no tengo alas. A un pájaro le haría infeliz no poder volar, pero a mí me hace infeliz no tener hijos. Bueno, y si no los puedo tener biológicamente, nosotros, por ejemplo, tuvimos, pensamos, llegamos a pensar que no íbamos a poder tener hijos. Nos llegamos a pensar seriamente, 2 años y nada que teníamos hijos. Entonces Dios nos enseñó a dar vida de otra manera. Nos dedicamos al apostolado, nos dedicamos a visitar gente, a ayudar personas. Pero corresponde al corazón del hombre dar vida, apadrinar. Uno tiene que ejercer, cuando está casado, cuando uno madura, una cierta paternidad, sea sobre los propios hijos o sea sobre algo. Pero estamos llamados a dar vida. Y tener hijos basándose en que van a ser un gasto que la universidad, que dónde voy a, o sea, porque esa es la otra, ¿no? O sea, Claro. ¿cómo le va a pagar la universidad en 20 años a mi hijo que no lo ha tenido, pero ya está pensando en 20 años de universidad? ¿Y qué le dirías a estas personas? Hombre, vea, cada hijo viene con su bendición. Yo puedo decir, cada hijo ha venido con su bendición. O sea, con nuestro primer hijo cambiamos de casa. Con nuestra primera hija cambiamos de carro. Con nuestra segunda hija cambié el modelo de negocio y me empezó a ir mucho mejor. Ahora nace nuestra cuarta hija y acabo de cambiar de carro otra vez. ¿De dónde? Ni me pregunten, yo no sé. Pareciera como que Dios eh, te da y te da y te da y te da en la medida en que tú has sido generoso con Él. Obviamente la iglesia habla de paternidad responsable, la iglesia tampoco te dice si es que uno en conciencia se da cuenta, hombre, estamos en una situación complicada, pues acabamos de perder el trabajo los dos. Entonces, en ese orden de ideas hay algo que se llama el método de reconocimiento de la fertilidad. Es un método natural para espaciar los hijos, no es el del ritmo que no funciona, O pues a el ver, Creighton funcionaba también está por ahí, ¿no? o el Creighton también es muy bueno, es una evolución del método de Billings o el método sintotérmico. Es decir, hay manera de espaciar los hijos cuando hay una razón grave, pero eso no dejan de ser excusas porque, a ver, yo digo, listo, ok, me preocupa la universidad de mi hijo dentro de 20 años. Bueno, y si tienes hoy para la universidad de tu hijo dentro de 20 años, ¿quién te asegura que mañana también lo vas a tener? O sea, no tengo hoy para la universidad, bueno, y si no tuvieras, si tuvieras en este momento 100 millones de pesos para destinar a la universidad de tus hijos, ¿quién te asegura que mañana no vaya a haber un revés económico que no lo vayas a perder todo? Que Uno se en eso voltee tiene la que arepa, tener como dirían. uno tiene que tener mucho de confianza en Dios y saber que uno no es el dueño de los hijos, uno es administrador de la vida de los hijos.
Los hijos no son un derecho que uno tiene, sino un don que uno ha recibido, un regalo que uno tiene que conservar para devolvérselo a Dios. Por consiguiente, uno tiene que hacer lo que le corresponda y Dios hace el resto. Se los digo, Dios hace el resto. Ahí tiene que haber mucha confianza. Obviamente también cabeza, repito, si hay una situación, hombre, hay una situación objetivamente grave, la iglesia espacía los hijos, espacía, pero no se cierre definitivamente la vida, porque usted no sabe el día de mañana si ese hijo es el que lo va a sacar a usted definitivamente de la pobreza, si ese hijo es el que va a descubrir, qué sé yo, la cura contra el SIDA, no sabemos. Y si llega de sorpresa, o sea, estás en una situación difícil. Claro. Llegó, pandemia, sin trabajo, llegó. Esto es una realidad, yo no me lo inventé porque, pues, me imagino que a ti te escribieron muchas personas con algo así, igual que a nosotros. ¿Y si llega qué? En una situación difícil. Y si llega con la sorpresa, con la misma sorpresa lo recibimos y con la misma alegría de antes, porque Juan Pablo II nació en la época de una pandemia. Juan Pablo II nació en el contexto de la pandemia de la gripe española, que se calcula mató 50 millones de personas. Estamos hablando hace exactamente un siglo. La pandemia de la gripe española fue la pandemia que terminó cobrando la vida de los pastorcitos de Fátima, de Francisco y de Jacinta. Y en el contexto de esa pandemia, 1918-1920, nace Juan Pablo II. Uno podría haberle dicho a Emily, la mamá de Juan Pablo II, ¿cómo se te ocurre? Pero Claro. por Dios, en el contexto de una pandemia, no sabemos qué tanta sorpresa fue para ella. El niño supone uno que fue bastante sorpresa. Estaban en un periodo de posguerra, después de la Primera Guerra Mundial, hambre, peste. No eran las mejores circunstancias. Y Juan Pablo II nació ahí y cambió el mundo. Transformó el siglo XX. Entonces, a ver, es que para la Virgen, no me digan que no fue sorpresivo para la Virgen el nacimiento de Jesús, la concepción de Jesús. No se lo esperaba. Claro. Pero siempre y cuando uno diga, Señor, yo estoy haciendo un acto de honestidad, o sea, yo estoy trabajando en mi corazón por ser fiel a ti, por ser fiel a ti. Y me abro a la vida. Ahora creemos que debemos espaciar los hijos, pero siempre hay un margen de apertura a la vida. Y bueno, y si viene, bendito sea Dios, con el mismo amor se recibe. Obviamente vos, desafortunadamente, la cultura antinatalidad que tenemos, que también ha formado a todos nuestros ginecólogos, pues es que al segundo te van a decir, no, pues mija, usted está loca. Mi esposa va para la cuarta cesárea y gracias a Dios tenemos un muy buen médico, pues mi esposa además tiene una excelente salud, cicatriza muy bien y nosotros con el buen médico nos hemos ido dejando conducir, ¿cierto? No hemos sido tampoco pues irresponsables, pero el médico nos ha dicho no pasa nada, o sea, tranquilos, cicatriza muy bien, estamos espaciando a los niños suficientemente, muy bien. Pero también hay que entender que pues a la segunda cesárea ya te dicen, opérate, no hay nada que Fue hacer. el caso, fue nuestro caso. Mi esposa también, todos han sido cesárea, todos. Y después del segundo, en plena cirugía, en plena cesárea. ¿Qué hubo? ¿Le vamos a sacar? ¿Ya? ¿Ya? O sea, así, en plenos dolores de parto, buscando abrazar al niño y ¿qué hubo? ¿Ya? ¿Ya? O sea, eso creo que es el pan de cada día, triste realidad. Afortunado, el Señor te regaló ese médico para que atendiera a tu esposa, pero esa es la realidad que viven la mayoría, pienso yo, mujeres, no sé si de todo el mundo, pero aquí en Colombia por lo menos, ¿no? Qué tristeza y qué carnicería, como ven un momento tan hermoso, es decir, y se meten en la vida, pero ¿está segura? Insisten, ¿no? ¿Está segura que no? Usted ya tiene 40 años, su salud, ¿sí? Bueno, es una presión durísima. Yo quería aportar algo a lo que tú decías de cada hijo es una bendición, trae una bendición. En México dicen que traen la torta debajo del brazo, ¿sí? Para mí ha sido un tema más espiritual cada llegada de cada hijo, el aporte, el regalo que el Señor me ha dado, ¿sí? El primero, mi esposa en ese momento que éramos novios, que pues nosotros sí fuimos torcidos, nada de que castigantes, como te digo, o sea, es sí, pura misericordia del Señor fue con nosotros. Cuando mi esposa me venía a terminar ese día, se enteró que estaba embarazada y por eso no me dejó. Compré una prueba de embarazo. Entonces no me dejó porque llegó el primer niño. El segundo, nosotros vivíamos en México, mi hijo mayor es mexicano. El segundo nos retornó a Colombia porque si nos hubiéramos quedado en México esto hubiera sido una locura. Entonces, paso importante después de 3 años ella llevaba 5 años, yo 3 años viviendo en México, nos retornamos, nació acá. Y aquí empieza el camino en Dios a través de ese segundo.
¿sí? Eh, y fue cuando lo de lazos y todo lo que te cuento. Viene un tercero, es que nosotros, Wilson, tenemos 5 vivos y 3 en el cielo. Y el Señor me mostró también, en el retiro de lazos, me lo mostró. Yo tristemente fui partícipe de un aborto cuando estaba novio, antes de Ana María. Esta chica pues quedó embarazada y su mamá llega y dice, no, esto no hay que pensar nada, esto hay que cortar. No, no hay, y yo no tenía pantalones, un pelado recién desempacado, yo soy de Bucaramanga, y pues si la mamá lo dice es que porque seguro toca hacerlo, ¿sí? Entonces en el retiro de lazo me mostró el Señor que había que bautizarlo. A este bebé le pusimos Miguel Ángel, como mi segundo personaje de padres e hijos que hice en tele. Entonces, viene un tercer bebé que lo perdimos, lo ganó el cielo, nos dijeron hace poco, y ese bebé trajo como cometido que yo, después de haber venido el retiro de lazos, me manda el Señor trabajo, caigo en el mundo otra vez y me iba a separar, después de haber hecho tareas en Dios. Ahí me mostró cómo el Señor, cómo uno, si no sigue unido a Dios y está en la tibieza espiritual, el mundo vuelve y luego ¡fuácate! Te agarra nuevamente y ¡tac! Listo. El tercer bebé trajo como cometido cuando yo me enteré que mi esposa estaba embarazada, yo ya estaba durmiendo en cuarto separado y todo, en que yo le dijera al Señor, entiendo el mensaje, Señor, porque yo ya, les voy a contar ese pedacito, un lunes tomé la decisión de irme y dije, le voy a decir el sábado para que no me moleste el resto de semana, porque qué pereza aguantándose la cantaleta toda la semana. Ella llega el martes a la habitación donde estaba durmiendo y me dice, Juan, tengo que contarte algo. Y yo, ¿ahora qué me va a decir? Creo que estoy embarazada. Yo apenas dije para mí mismo, uy, señor, ya tengo dónde irme a vivir, ya tomé la decisión de separarme, ahora sí no me importa hablarle otra vez a mis hijos, me importa mi felicidad, todavía estoy joven, todavía aguanto la basura que el mundo le mete a uno, ¿no? Y el viernes se hizo prueba de sangre, efectivamente embarazadísima. Yo dije, Señor, entiendo el mensaje. Yo no voy a dejar a mi familia. Entonces, otra bendición a través de un hijo. Ese bebé lo perdemos a los 2 meses y medio, pero a los 3 meses otra vez quedamos en embarazo. Y ese es Juan Francisco. Ese niño nos trajo el sacramento del matrimonio. Porque nosotros añorábamos recibir la comunión, nos babiábamos cuando la gente hace fila porque estábamos tratando de ser obedientes, digamos, al vivir en unión libre, pues es muy duro, tratamos de vivir en castidad, bueno, tratamos de hacer tareas, pero ya, perdón, ya entendíamos lo que era el sacramento, ¿sí? Entonces ese niño nos trajo el sacramento del matrimonio, nos casamos con 7 meses de embarazo, ¿sí? Y luego viene María de los Ángeles como un regalo, teníamos 3 niños, nosotros, Señor, una niña, o sea, yo sobre todo, ay, una niña que lo consienta, yo babeando como los niños son con la mamá por instinto, y uno con ganas de, venga, béseme a mí, y ellos por instinto es mamá, mamá, y nos manda la niña. Para mí eso fue otro regalo del cielo, totalmente. Claro, trajo otros regalos que, honestamente, yo no me fijé tanto en eso, sino más lo que me regaló para mi vida cada hijo, ¿sí? Y ahorita llegó Juan Martín, que tiene 5 meses, que honestamente me llegó en un momento en que fue pandemia. Y yo, esa pregunta nació de aquí para allá, fue en pandemia. Y pandemia, pues sabemos lo que ha traído. Me llegó un algo de preocupación porque pues en plena situación, pero yo veo a mi hijo y veo a mi esposa como ve a mi hijo y él como la ve a ella. Mira, no me importa, gracias, Señor. Después de 4, gracias, Señor. O sea, el amor que me ha despertado es tan diferente, Wilson, es tan, no sé cómo decírtelo. Es que después de 4 uno cree que es que ya se vuelve costumbre. No, no, cada vez estos chinos es tan distinto. Mayor de nosotros tiene 16, el otro 14, viene uno de 7, la niña de 5 y este de 5 meses. Hermano, que han sido una bendición. Y de pronto Juan Martín me tiene hoy aquí hablando frente a ustedes y contigo, diciéndoles, yo amo a Dios, yo creo en Dios, hagan de ustedes también, porque si Dios es misericordioso conmigo y contigo, con todos. Y mucha gente, pues en el medio que yo me muevo, ¿no? Entonces, el fanático, el y uno va entendiendo, y yo creo que el Señor, pienso yo, no es como decirlo con arrogancia, sino, pues yo siento que el Señor me regaló como un impulso a través de Él para decir, venga, dejemos tanta tibieza, estoy en la lucha, estoy preparándome, estoy entendiendo, estoy tratando de amar más a Dios estudiándolo, para uno conocer, por amor de verdad, a ver, Señor, cómo yo vivo tu camino, pero para mí fue ese querer compartirles eso, o sea,
las bendiciones del Señor a través de los hijos creo que son, no sé, son de Él. O sea, él es el que tiene el plan para cada uno lo que necesita, creo yo, en ese momento, ¿no? Y lo que tú dices, con lo que uno le da un poquito, Él se desborda de una manera impresionante. Gracias, gracias por, pues no sé, perdón que te cuente eso, pero creo No, que es como de compartir experiencias. no, no, claro, claro. Cuando yo tuve a mi primer hijo, a Pablo, nosotros tuvimos una cesárea de urgencia porque el cordón del niño venía procúbito, había riesgo de asfixia. Fuimos al ginecólogo, teníamos 37 semanas, creíamos pues que era una visita de rutina, pues al ginecólogo, volveríamos a la casa, nada. Inmediatamente a quirófano, y la tuvieron pues que hacer una anestesia general a mi esposa, entran y pues yo no sabía, a ver, cuánto duró un parto, yo me quedé afuera, yo no sabía, pues uno con la ilusión de entrar, pero como todo fue así, el caso es que a los 15 minutos yo voy a preguntar, a ver, pues cómo va ella, toco la puerta y disculpen, ¿cómo va? Ah, pues vamos a averiguar. Y llega la enfermera con mi hijo y me lo entrega. Y claro, vos imaginás la sorpresa, yo, padre primerizo, no me imaginaba que esto era tan rápido porque fue una cesárea de ultra urgencia. Y cuando yo recibo a mi hijo y empieza a llorar, y lo experimento, y lo agarro en mis manos, y lo estrecho contra mi pecho, y el niño lloraba, y cuando mi esposa estaba embarazada, nosotros le cantábamos mucho una canción a Pablo, en el vientre de la mamá, y yo le empiezo a cantar esa canción, y el niño abre los ojos, y empieza a buscar de dónde viene ese sonido que ya había escuchado en el vientre de su mamá, y se calma, y se queda en silencio. Mira, esto que te cuento es así, tan así, que mi cuñada filmó eso. Lo filmó, eso está Ok, filmado. ok. Fue un momento de muchísima gracia. Eso en mi canal de Tienes YouTube que es un ponerlo video. en tu red. Ah, ¿lo tienes? No, ¿Lo no, sí, sí, pusiste? lo hice hace mucho tiempo. Se llama Cómo mis tres hijos me mostraron el amor de Dios. Ahí en Ok, el canal de ok. YouTube. Cómo mis tres hijos, bueno, ya mis cuatro hijos, pero cómo mis tres hijos me mostraron el amor de Dios. Entonces ahí pues aparece ese videito. El caso es que yo tuve como una emoción interior, Juan Pablo. Me acordé de ese texto de Juan capítulo 3 versículo 16. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Cuando yo experimento el abrazo de mi niño, el llanto, el calmarse, el estrellarle contra mi pecho, experimenté un amor tan grande que en ese momento se me viene ese versículo y yo digo, Dios mío, cuánto nos amas. Porque una cosa es yo Claro, dar la vida por alguna claro. causa. A ver, uno de pronto en algún acto de heroísmo sería capaz de dar la vida por una causa noble, pues por la fe en primer lugar, o por la Sí, patria, o por la verdad. Tu vida, pero la vida de tu hijo no. Nadie toque la vida de mi hijo. Yo a mi hijo no lo doy por nada del mundo. Que se muera el mundo, pero a mi hijo no. Que se acabe, a ver, o se acaba el mundo o se muere tu hijo, que se acabe el mundo. Mi hijo nadie sí, lo es toca. una cosa loca. Mm, Pues hermano, el Padre nos dio a su hijo. Uno mm. cree que eso es bueno, una palabra bonita del Evangelio. No, no, es que en realidad uno ama más a sus hijos que a su propia vida. Cuando la Biblia nos dice que el Padre nos entregó a su Hijo, nos está diciendo que nos amó más que su propia vida, porque fue capaz de entregarnos algo más valioso que la propia vida de uno, que la vida de un hijo. Y nos lo entregó para que fuéramos salvos, y nos lo entregó para que por su sangre fuéramos liberados. Entonces, tener un hijo es experimentar el amor de Dios en carne y hueso, hermano. Sí, hermano, y me pasó. O sea, yo no sabía que amaba hasta que nació mi primer hijo. No sabía qué era el amor. O sea, Así es. lo otro era carne. Lo otro era carne. O sea, uno piensa que ama a la novia cuando está desordenado y es carne, lo que tú decías antes. O sea, me enamoro del pedazo de carne y no en la castidad que muestra el orden como es, pero mi hijo me regaló el Señor a través de él lo que es conocer el amor. Wilson, esta pregunta, no sé, o sea, creo que es necesaria porque no quiero crear controversia, primero que todo, no quiero entrar a herir creencias ni mucho menos, pero es en base a cómo un católico, una persona que ama a Dios, tiene que defender o participar en temas políticos. ¿Debería? ¿No debería? ¿Qué tanto? ¿Cómo hacemos? Bueno, ven,
esta semana nada más puse un post en Twitter que decía algo así como, la inmensa mayoría de veces que la gente te pregunta una opinión respecto a una situación política, no quieren que des tu opinión, sino que apoyes su opinión. Y si tu opinión es distinta a la suya, te van a decir que no opines. Más o menos fue así. Te van a decir que no opines. El tema político es un tema controversial, sí o sí, pero nosotros no nos podemos sustraer del debate político. Por una razón, somos ciudadanos. Y no es que quien tiene fe se quiera meter en política, no, es que la política se quiere meter en mi fe, se quiere meter en cómo yo educo a mis hijos. Ya hay por ahí artistas diciendo que es una irresponsabilidad tener hijos. Y entonces, el día de mañana, ellos van a decirte es si puedes o no puedes tener hijos. Ya no solamente van a reglamentar cuánto puedes comprar o cuánto puedes vender, sino cuántos hijos puedes tener, como sucede en China. En la China comunista en este momento sucede eso, la ley del hijo único. Entonces, aquí creo que es importante distinguir varias cosas. Una cosa es el ejercicio político como un ejercicio de ciudadano que todos debemos tener, y eso nadie te puede quitar tu derecho a tu participación política. Y otra cosa es la política partidista. Yo tengo como varias reflexiones al respecto, Juan Pablo. A mí me da mucho dolor y me muero de la pena ver familias destruidas, amistades destrozadas, matrimonios deshechos, cada cual defendiendo a su caudillo político, cada cual defendiendo a su caudillo, a su caudillo. Yo creo que uno no puede sacrificar lo importante que es su familia, sus amigos, por personas que uno ni conoce. Uno debe tener unos principios. Y me parece que la política en el católico debe ser más de principios que de caudillos, ¿no? Más de principios que de caudillos. Lo que pasa es que en último término uno no vota solo por principios, uno termina votando por principios encarnados en personas, ¿cierto? Pero, pero ahora el tema de los partidos políticos es un tema muy complejo porque tú te das cuenta que los partidos son tan camaleónicos, ellos se van ajustando a las realidades bajo esa expresión de la política es dinámica. Eso de la política es dinámica es un eufemismo para decir hoy el que ama a uno puede odiarlo mañana, o el que amó a uno ayer puede odiarlo hoy. Y eso es lo que vemos todos los días en la política. Yo creo que eso como principio general uno tiene que tener unas normas claras. Es que nos han dicho, hay unos principios no negociables. Primero, el valor de la vida, de la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, es algo que como católico uno no es una cosa tangencial, es una cuestión esencial. El voto pro vida es un voto esencial. O sea, para mí no es lo mismo un modelo económico que el valor que para esta persona política tiene la vida. No, yo tengo un enorme peso, digamos que mi concepción de voto tiene un enorme peso en el tema pro vida, pero obviamente no es el único tema. Después viene el tema de la defensa de la familia como Dios la concibe y del matrimonio natural. El derecho que tienen los padres de educar a sus hijos es otro principio no negociable. Derecho que tienen los padres de educar a sus hijos. Todo esto de Benedicto XVI. Que no intervenga el Estado dentro de tu habitación, dentro de tu casa. Tú tienes derecho a educar a tus hijos en tu fe. El Estado no tiene por qué decirte cómo educas a tus hijos. Después viene la libertad de conciencia, que a una persona no se le constriña su conciencia. Esto hace parte también, de esto hace parte la objeción en conciencia. No me pueden obligar a actuar contra mi conciencia. Y finalmente hay otro principio que es la libertad de culto y la libertad de religión, ¿no? La libertad de culto y la libertad de religión. O sea, yo tengo derecho libremente a creer en algo y a expresar públicamente eso en lo que creo. Eso está consagrado en la Carta de los Derechos Humanos. O sea, nosotros tenemos libertad de culto. Creo que esos principios son esenciales. Luego ocurren situaciones políticas como las que vive el país. Hay unas consideraciones ahí importantes. Primero, el corazón del cristiano debe ser un corazón libre de odio. Uno no puede estar odiando, hermano. Usted no puede estar odiando a nadie, a nadie. Odia a este de este partido, u odio a este de este otro partido. El problema es que el país está dividido entre dos personajes. A ninguno de los dos los puedes odiar, porque entonces no te puedes llamar cristiano, porque lo propio del cristiano es perdonar. Lo propio del cristiano es el perdón.
Eso es, creo que hay un primer elemento y uno para eso tiene que tratar de mantener el corazón sereno. Segundo, uno tiene que mantener el ojo abierto para no dejarse manipular. Y cuando hablo de manipular, me refiero a la cantidad enorme de videos que te llegan. A vos te llega un video y vos detestás un lado de la sociedad. A los 5 minutos te llega la otra parte del video y ya detestás esa parte que antes amabas. A los 15 Mm, minutos te llega es que ninguno de los dos es cierto, sino que los dos son montajes. Hermano, uno es como un tonto manipulable. Uno no puede dejarse manipular, no puede dejar, uno tiene que mantener el corazón sereno. Porque, hermano, el problema de los medios de comunicación, de las redes sociales, es que no logran captar la realidad, sino que te muestran lo que te quieren mostrar, al igual mm. que los medios de comunicación y todo. En ese orden de Importante ideas, entender eso. en ese orden de ideas, yo creo que uno también tiene que ser muy compasivo en el sentido de que también entender, hay personas muy radicalizadas, porque se han dejado envenenar mucho el corazón. Entonces no le importa la vida de este ni del otro. Que maten a esos sinvergüenzas o que maten a esos sinvergüenzas. Eso no puede ser una actitud cristiana. Uno tiene que descontaminar su corazón. Uno tiene que Lo estar lee uno orando por algo. bastante, ¿no? No, no, Wilson, no, no. de personas de, pues, de fe, parece ser, o sea, es triste. Ningún extremo es bueno, hermano. Yo creo que uno puede tener y debe tener su posición política. Uno la debe tener, por supuesto. Y yo creo que nadie está a favor de la corrupción. Yo creo que ninguna persona sensata está a favor de la injusticia, de la ilegalidad, de los robos monumentales, pero asimismo nadie puede estar tampoco a favor de la violencia, nadie puede estar tampoco a favor de tomarse el poder por vías de hecho, nadie puede estar a favor de este tipo de cosas. O sea, uno en eso tiene que mantener un corazón sereno. Y el problema es cuando tú haces un examen de conciencia y empiezas a justificar en tu corazón ciertas cosas. A ver, justifico, voy a poner dos ejemplos claros, o justifico el abuso policial porque hay que poner orden, y justifico el abuso policial porque hay que poner orden, o justifico el vandalismo porque es que, o si no, no hay manera de que esto cambie. No, hermano, ninguna de esas opciones son cristianas. Obviamente, es mucho más fácil radicalizarse, porque si vos te radicalizas vas a tener un grupo de personas que te van a proteger, los radicales que te acompañan, los radicales sea de un lado o de Claro, otro, claro. te vas a sentir protegido y las redes sociales se encargan de eso. Pero tampoco podemos perder de vista que uno debe lograr salirse un poquito de la situación del país, o sea, a ver, ver un poquito desde afuera y pensar para quién estoy siendo funcional yo, para quién estoy siendo funcional. Mi indignación, ¿quién está aprovechándose de mi indignación? Entendamos algo. Los políticos tienen por principio aprovecharse de acontecimientos, aprovecharse para su beneficio. Acá no me refiero a este o a aquel, todos, todos. Incluso puede ser honestamente, es difícil creerlo, pero honestamente, Sí. Mm. pueden, digamos, los acontecimientos les sirven a ellos para abanderar causas. Es que eso es así. Lo Supongamos que malo o sean lo las bueno causas, lo pueden aprovechar para lo malo o lo supongamos bueno. que sean las causas más nobles, pero entonces yo tengo que pensar, mi indignación, ¿para quién es funcional? ¿Para quién es funcional? Bueno, al margen de esto, yo creo que sí hay cosas que como católicos tenemos que tener muy claras. Estamos en un tiempo de mucha oración, un tiempo de un tremendo combate espiritual. Creo que un católico no podría pasar por encima el hecho de un grupo de personas haciendo ritos chamánicos o ritos de brujería abiertamente eh, en, en que no sé qué plaza, pero es que no es que digan, ay, exagerado, eso no es brujería. No, 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 es que son personas que admiten abiertamente, estos son ritos de brujería, porque usted no tiene por qué decirme que la brujería es mala. Yo practico la brujería como usted practica el catolicismo. Antes vos decías, mira, esto es como brujería, y te decían, no, hombre, no sea fanático. Antes, hace 10 años, tú decías, esto tiene componente satánico. No sea fanático, hombre. Ahora tú lo dices, esto tiene componente satánico, y te dicen, sí, ¿y qué? Ah, usted es Sí, católico, es que es porque lo vemos satánico. por montones. Hoy me llegó algo respecto a eso. Me dicen que era en Neiva, no sé, en un centro comercial, una cosa loca, no sé si les llegó a alguien. Un rito satánico botando, no sé si era sangre o pintura roja en el piso y con una música andaba como con una grabadora y empezaron a hacer un rito satánico. Dios mío, o sea, es que ni eso vemos. No entiendo. Yo cuando veo eso, a mí me produce es como pesar el corazón de estas personas. Normalmente son personas, puede que ni siquiera sean personas, a ver, malas, son personas equivocadas
a las que nadie ¿Sabes a mí qué me genera esto? Como una urgencia de evangelizar. O sea, yo cuando veo esto, yo no digo, satánicos, miserables, horribles, ¿qué están haciendo? Yo digo, Dios mío, qué vacío hemos dejado. Mm. Qué vacíos tan grandes hemos dejado que esta persona se metió por la vida de la oscuridad. ¿Por qué no le presentamos la luz? ¿Por qué no hicimos más retiros? Sí, ay Un retiro Jesús. más, un retiro más pudo significar una persona menos de allá, una persona menos allá. Una consagración más pudo significar un grupo de personas menos allá. O sea, eso nos debe urgir a nosotros, es hacer Sí, apostolado. sí, Porque te digo, o sea, yo no creo, y te lo digo honestamente, después de estar en miles de grupos de oración, centenares de retiros, de conocer todo tipo de gente, satánicos, brujos, hay una cosa que uno le sorprende, es que en el fondo la gente cree que está haciendo bien. Es decir, pocas veces me he encontrado con una persona que crea estar haciendo el mal y se sienta feliz haciendo el mal. No, no, es curioso. Es decir, gente equivocada, muy equivocada, pero es que nadie les ha enseñado, hermano. A ver, ahí hay un vacío que dejamos nosotros, un vacío que dejamos en fe. Yo veo muchachos vandalizando cosas y yo digo, si uno de esos muchachos hubiera ido a un retiro, de pronto no estuviera vandalizando. y qué Obviamente reflexión dejas, hermano. Qué no voy a reflexión. justificar, a ver, hombre, nadie justifica el vandalismo, Sí, sí, nadie sí. lo justifica, pero te digo una cosa, ¿qué urgencia tenemos nosotros para aportar a la sociedad oración? Y bajarle el tono al odio, bajarle el tono al odio, subirle el tono a la oración. Obviamente, está Dios rogando y con el mazo dando, como dicen, habrá que Sí, apoyar lo que se puede hacer para salir de la crisis en que nos encontramos, pero es que yo creo mucho en el poder de la oración, hermano, yo creo mucho en el poder de la oración. Y yo creo que Colombia en este momento se encuentra en un serio peligro, y necesitamos orar. Necesitamos, a ver, supongamos que tú eres de un extremo o de otro y providencialmente estás aquí. Nosotros no somos tu enemigo. Tal vez ni siquiera al que odias es tu enemigo. El demonio es tu enemigo. Él es tu enemigo. O sea, nosotros somos hermanos, que pensamos distintos, que podemos estar equivocados, pero no es tu enemigo esa persona que está tan convencida como tú que tiene la razón, que está tan ciegamente convencida como tú que tiene la razón. claro, claro. Y tú estás tan convencido de que ese otro es malo como él está convencido de que tú eres mala o de que tú eres malo. Ese no es el camino. Ese no es el camino porque lo primero que hizo el demonio fue enseguecernos. Lo primero que hizo el demonio fue cegarnos. Y yo diría, aléjate de las personas que incendien tu odio, que estimulen tu ira, que estimulen tu indignación. Yo no he visto un solo pasaje del Evangelio donde el Señor promueva el odio. Ni uno solo, ni uno solo. Incluso cuando expulsa a los mercaderes del templo, cuando el Señor expulsa a los mercaderes del templo, en ninguna parte dice que el Señor tenía odio. No, no. Dice que el Señor estaba airado. Y dice que el Señor, después de eso, dio una catequesis, enseñó, habló, catequizó, amó. Y por esos mismos, a los que les regó la mesa, por esos mismos pidió perdón en la cruz. El Señor desde la cruz no dijo, Padre, mata a todos estos desgraciados Ay, que me Dios han hecho santo. esto. No, Padre, perdónalos. A estos mismos le pidió perdón por ellos. Perdónalos porque no saben. El corazón de Jesús nunca tuvo odio, porque él solo sabe amar. Aunque obvio, nadie quita el derecho a indignarnos, pero cuidado, ¿quién está potencializando o quién está aprovechándose de tu indignación? Yo creo que hay un hombre que sigo muy de cerca, Fray Nelson Medina, me parece que es un tipo muy sí, luminoso. En un y muy tiempo difícil como inteligente. este, me parece que es un tipo, además que es PhD creo que él es Sí, es físico, impresionante. además es doctor en teología, es un tipo muy sensato. Me parece que uno debe buscar fuentes de gente sensata y lo sigo muy de cerca a Fray Nelson porque me parece que en un momento tan convulsionado como esto, él es una voz de cordura, es una voz Claridad. de Mm. sensatez, es una voz de claridad en medio del mare magnum de lo que estamos viviendo. No seamos funcionales a causas contrarias a nuestra fe, no seamos funcionales a causas contrarias a nuestra fe. Y eso sí, oremos. Ahora, Mater Fátima,
este movimiento que ha surgido en torno a un santo sacerdote mexicano, el padre Héctor, ha pedido a partir del 30 de junio hasta el 5 una jornada muy intensa de oración por Colombia, de ayuno, pan y agua durante 8 días, de rosario, de vigilia, de confesión, de adoración del Santísimo, de Jericó. Me parece que nos debemos sumar. Y si de pronto no somos capaces de hacer Sí, todas señor. las prácticas que proponen, por lo menos, qué bonito, que de México venga una Más iniciativa de esas, preocupados aquí. Más más preocupados preocupados. que a veces los mismos colombianos. Me parece bonito que nos articule, porque a veces lo que pasa también es que entre nosotros mismos puede haber celos, entonces un movimiento propone Sí, algo, no hagamos nosotros. sí. No, Qué me triste que parece bonito se viva eso en nuestra iglesia, Dios mío. que nos articule alguien para que podamos ponernos en oración. Y eso sí, usted puede ser Unámonos. de este lado o de este, puede estar a super favor de este o a super favor de este, pero mi hermano, si cualquiera de estas cosas te quita la oración, eso no es de Dios, no es de Dios. Si te quita el amor, el perdón, eso no es de Dios. De acuerdo, de acuerdo. Gracias, Wilson, porque estas palabras creo que son muy importantes. Está claro, no voy a repetir nada de lo que dijiste porque está clarísimo. Te lo agradezco porque creo que es un momento complicado en donde discernir no es nada fácil. O sea, no la tenemos fácil porque el bombardeo es grande. Wilson, no sé, ¿quieres agregar, quieres comentar algo? ¿Sientes que debas decir algo para finalizar ya, para dejarte descansar y a todos? Una última cosa, más bien una invitación. Conságrense al Inmaculado Corazón de María. La Virgen en Fátima dijo que esto se iba a complicar y se está complicando. Puedo asegurar que estamos ya en el último día, en el juicio final, en el fin de los tiempos. Pues no lo sabemos, pero nada nos resta estar preparados para lo que sea. Lo que sí sé es que en algún momento tendremos que comparecer ante el trono de Dios y decirle: aquí estoy, Señor, con las buenas o malas obras que haya hecho. Me parece que la Virgen dijo que el mundo entero se consagre a mi corazón inmaculado y que al final mi corazón inmaculado triunfará. Parece que son palabras proféticas. Una vez dice: yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué puedo aportar en medio de una sociedad tan dividida? Conságrate. Conságrate y te mostrará el Señor a través de la Santísima Virgen María lo que debes hacer. Prepárate para la consagración en cualquier grupo, en la comunidad en que estés, si en tu parroquia hacen preparaciones para la consagración, Lazo de Amor Mariano se pone a disposición también. Tenemos una aplicación, www.consagrate.org, o en Android, en la Play Store o en la App Store aparece la aplicación Conságrate, tiene una virgencita con las manitos junticas, descárgala y ahí aparece todo el proceso para hacer su preparación para la consagración. Lo puedes hacer. Mira, vale la pena. Este es el momento en que nuestro único refugio es el corazón inmaculado de María.